A todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre la plataforma de inversión de Prime XBT. No solamente voy a explicar qué es, sino también cómo se registra. El objetivo de esta inversión, el objetivo de esta explicación, qué pena, es porque voy a crear la estrategia de inversión a Corinver. Me parece una plataforma asequible para la mayoría en la cual puedan invertir en la estrategia y obviamente tener un rendimiento. Recuerden que yo ya voy a cumplir 3 años aprendiendo sobre trading. En este momento estoy realizando una prueba de fondeo de $25.000. Estaré subiendo en el canal videos de cuál va a ser la estrategia de inversión. Voy a estar haciendo un seguimiento mensual de la estrategia para que las personas que inviertan tengan claro cuál es la razón de la inversión y cuál es el objetivo también en cuanto a ganancias o pérdidas, porque normalmente cuando uno entra a estas plataformas se encuentran muchos inversionistas, pero no tiene comunicación con ellos. Ya al transcurso del mes les estaré compartiendo toda esa información y cómo lo vamos a manejar. Vamos a iniciar entonces, más allá de explicar como que la página principal, porque es muy bonita y todo eso, voy a desglosarlo desde ya el ingreso de la plataforma. Aquí vamos a encontrar varias opciones. Voy a empezar principalmente con la opción de realizar trading. Esta opción es comprar por medio de un CFD una posición, bien sea en compra o venta. Acá se manejan criptos, yo personalmente voy a manejar índices o también se maneja divisas. ¿Qué es lo que pasa con estas plataformas? Obviamente, pues nos ofrece todo lo que nos ofrece un broker normal, ¿no? Pero estas plataformas de inversión se comportan como un tipo de broker que se llama el broker market maker. Estos brokers, para que lo tengan en cuenta, son proveedores de su propia liquidez. Este artículo es un artículo de invertirbolsa.web por si lo quieren revisar. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo que hacen es que cuando usted compra una posición, ellos mismos tienen el capital para darle las ganancias o las pérdidas, pero cuando este banco o cuando este broker o esta plataforma que vemos acá ya no tiene el dinero para pagarle, es decir, que muchas personas están operando y ellos ya no tienen el capital, es donde ocurren las desventajas. ¿Qué tipo de desventajas tenemos con ellos? Prácticamente deslizamientos, ellos manipulan mucho el mercado. Adicional a esto, las estrategias de scalping no son, digamos que las adecuadas para operar en este tipo de brokers. Y adicional a esto, pues entonces no va a variar mucho, por decirlo así. Digamos, no varía mucho el nivel del precio, pero sí puede pasar que mientras en unos brokers sube un poco más, en este tipo de brokers para no liquidar todas las posiciones sube solamente un poco y en las otras velas es donde ya se da el movimiento real. Esto lo debemos tener en cuenta a la hora de invertir. Por eso Prime XBT a mí realmente no me interesa para realizar estrategias de scalping. Yo voy a hacer el copy trading, pero más que todo con estrategias de intraday. Esta es una de las opciones que manejan, entonces hay que tener cuidado con operar en temporalidades de 1 minuto, 5 minutos e inclusive 15 minutos, porque pues puede pasar eso del cierre de las posiciones automáticamente solo porque el broker no va a tener liquidez. La otra opción que vemos en Prime XBT es la opción de comprar criptos. Esto es demasiado sencillo, usted lo puede comprar por medio de tarjeta de crédito, puede comprar también o realizar una transferencia desde otras plataformas donde manejen cripto. Yo personalmente lo que hice fue depositar por medio de mi billetera de criptomonedas, realicé una transferencia, compré en otro broker y pues esa fue como la opción que usé. También podemos realizar intercambios, es decir, yo puedo cambiar Bitcoin a cambiar a Ethereum y de esta manera pues yo también puedo realizar el holding. Recuerden que el holding es una de las opciones que también estoy manejando en el canal por medio del token que maneja Binance. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente yo lo que hago es realizar unas compras cada determinado tiempo de la criptomoneda para empezar a holdear y en un futuro, si el precio sube, pues voy a tener una ganancia. Ese es básicamente como el objetivo de realizar holding. Entonces, si yo compro acá y en unos meses me sube el precio un poco, pues me voy a ganar un 3%, un 7%, etcétera.
Esa es una de las opciones de holding. La verdad me gusta mucho, no, tampoco es que tenga mucha ciencia el comprar y dejar guardado, pero es una opción interesante para los que sabemos hacer holding. Y ya la otra opción es con la que realmente me gusta más y es el copy trading. Entonces, cuando hablamos del copy trading como tal, es la opción que usted tiene de invertir, valga la redundancia, en diferentes inversionistas, ¿cierto? Que le van a generar una ganancia. Entonces, vemos acá muchas estrategias con muchas rentabilidades altas, pero yo siendo sincero, ya he invertido demasiado, invertí un tiempo en todas estas estrategias. ¿Qué es lo que pasa? Que yo realmente no conozco la estrategia de ellos. Entonces, a la hora de invertir, lo que me pasaba es que veía, digamos, como este gráfico, ganancias y de un momento a otro, pérdidas. Era prácticamente una caída muy fuerte y pues hoy en día se viven, que eso ya lo vamos a explicar también en las estrategias de inversión del copy trade, se vive vendiendo la idea de que la forma adecuada entonces es coger tres estrategias, invertir en tres partes diferentes y de esta manera entonces vamos a generar una ganancia y vamos a asegurar el capital y diversificar, pero pues realmente es una bobada decir ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Entonces, esta es una de las opciones que más me gusta a mí, no tanto para hacerla, sino para ofrecerla. Yo realmente quiero ofrecer una estrategia de inversión que no va a ser muy agresiva, va a tener una gráfica, yo creería que muy similar a esta, ¿cierto? Que el objetivo obviamente es tener ganancias, pero adicional a esto es que las personas entiendan la razón de la inversión y cuáles van a ser las ganancias o las pérdidas que se obtienen. Esto es como en cuanto a la plataforma, no es mucho lo que se puede hablar, obviamente la idea es después hacer una actualización. Como pueden ver, pues yo ya he invertido $223, la idea es empezar la estrategia con $200. Prime XBT a la hora de registrarse, que van a encontrar el código de registro en la parte inferior, prácticamente ofrece algo muy interesante y es que usted decide si registrar sus datos o no. Entonces, es un proceso bastante sencillo el proceso de registro. Ya lo voy a mostrar a continuación y realmente no es mucho lo que se tenga que ver con la inversión. Se manejan bonos también. Hay recompensas, digamos que si usted invierte más de $500 le van a dar un bono. Si usted verifica su cuenta le van a dar otro bono. Si usted empieza a realizar trading o empieza a operar le van a dar otro bono. Entonces es bastante bueno en ese aspecto. El proceso de registro es bastante sencillo. En la descripción del video voy a dejar un link de referencia por si lo quieren usar. Acá en la parte superior podemos poner esto en español para que se entienda mejor la información. Y vamos a darle clic en la parte superior derecha donde dice registrarse. El registro es realmente muy fácil, solamente debemos poner correo electrónico, adicional a esto la contraseña, el número de teléfono y pues aceptar los términos y condiciones que se tienen. Posterior a esto ya vamos a tener entonces toda la información acá en la plataforma y pues en la opción de recompensas es como la opción más viable para las personas que acaban de ingresar. Son diferentes bonos, entonces si se realiza una inversión de $500, como lo ven acá, se van a depositar $100 adicionales de bienvenida, que me parece bastante bueno. Y por otro lado, entonces el verificar la información va a dar $10 adicionales. El resto pues ya es por realizar trading o acá en esta opción de códigos, lo que vamos a ver es que cuando se mete un código promocional vamos a tener también una ganancia. Estos códigos pues los estaré compartiendo también al transcurso del mes para que los puedan aprovechar de una forma correcta. Espero les haya gustado el video. Estos días estaré subiendo toda la información pendiente. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.